A 5.000 metros bajo la superficie fue encontrado algo que cambia todo. ¿Qué esconderá el fondo del océano que ha hecho temblar a gobiernos, multimillonarios y hasta a la ciencia misma? Desde el viaje al subsuelo oceánico hasta una pista eléctrica, estos hallazgos podrían cambiar para siempre lo que creemos saber sobre la vida en la Tierra y sobre el futuro de la humanidad. El viaje al subsuelo oceánico. La zona Clarion-Clipperton, o CZ, es uno de los territorios inexplorados que quedan en la Tierra. Ubicada en las profundidades del Océano Pacífico, entre las cálidas playas de Hawái y la costa de México, esta enorme llanura oceánica, con una extensión de 4,5 millones de kilómetros cuadrados, es más grande que toda la Unión Europea. Su profundidad desciende hasta los 5.500 metros, donde las temperaturas apenas superan los 0 grados en el norte. Nunca ha llegado la luz del sol, y la presión, 500 veces superior a la de la superficie, es lo que la hace extraña. No hay nada más cercano a visitar otro planeta en la Tierra que esto. Las empresas mineras se interesaron principalmente en esta misteriosa zona durante décadas debido a los tesoros que se encontraban esparcidos por su fondo, nódulos de cobre, níquel, cobalto y manganeso, que podrían valer miles de millones de dólares. Sin embargo, un grupo de científicos de la Asociación Escocesa de Ciencias Marinas, bajo la dirección del Dr. Andrew Sweetman, visitó la zona en 2021 con un objetivo completamente diferente: el aire, que es considerablemente más esencial para la vida que las riquezas. La forma en que el agua fluye a través del fango de las profundidades marinas, donde algunas de las formas de vida más extrañas de la Tierra logran sobrevivir a pesar de todo, es más importante que los gases presentes en el agua, ya que demuestra que la vida puede prosperar en zonas aparentemente hostiles. El equipo de estudio estaba interesado en comprender cómo circula el aire a través de estos hábitats hostiles. Los microorganismos también prosperan en el fango, en medio de este vacío oscuro y deprimente, y sobreviven con el escaso oxígeno que se filtra lentamente desde la superficie. Los científicos podrían comprender mejor los ecosistemas de las profundidades marinas y cómo las actividades humanas, como la minería, pueden afectarlos analizando cómo estos organismos utilizan el aire. Los investigadores emplearon dispositivos asombrosos, conocidos como módulos de aterrizaje, laboratorios robóticos que se sumergen en el fondo por sí solos y realizan pruebas sin necesidad de asistencia humana para revelar estos misterios. Las cámaras bentónicas, que son receptáculos sellados que contienen muestras de fango y agua de mar, son cámaras bentónicas. Los sensores de oxígeno se encontraban entre los instrumentos especializados que transportaban estos módulos de aterrizaje. La idea era sencilla. Los científicos podían determinar la actividad biológica en estos sedimentos profundos, midiendo la velocidad a la que los microorganismos del lodo utilizan el oxígeno. El mar, sin embargo, tenía otras ideas. El equipo reportó algo completamente absurdo. A partir de las lecturas iniciales, los sensores observaron un aumento en los niveles de aire dentro de las cámaras, en lugar de una disminución constante a medida que los microorganismos lo utilizaban. Al principio, los científicos pensaron que se trataba de un error. Un investigador observó: aprendes a desconfiar de tus instrumentos cuando trabajas a estas profundidades. El agua salada tiene una forma de contaminar incluso los equipos mejor diseñados. La tremenda presión puede deformar el metal y el frío puede afectar los componentes electrónicos. Por lo tanto, lo examinaron todo. Ajustaron los sensores, se realizaron las pruebas de nuevo. Enviaron nuevos módulos de aterrizaje a varias zonas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el resultado inalcanzable seguía apareciendo. Los niveles de aire subían cuando deberían haber estado bajando. La tripulación tuvo que llegar a la impactante conclusión de que algo en el fondo marino estaba contradiciendo las leyes de la naturaleza en total oscuridad. Tras 5 años de meticulosas pruebas en varias excursiones, este hallazgo trastocó por completo todo. Dado que las plantas y las algas utilizan la luz solar para separar las moléculas de agua, siempre hemos sabido que la fotosíntesis es la fuente del aire respirable. Este descubrimiento en el abismo sin sol fue, por lo tanto, análogo al descubrimiento del fuego submarino. El equipo debe considerar explicaciones radicales. ¿Podrían ciertos minerales estar liberando aire al reaccionar con el agua de mar? ¿Se estaba produciendo una reacción química no identificada? ¿O tal vez un nuevo tipo de vida que lo produce de formas que desconocemos?
Las consecuencias van mucho más allá del interés académico. El hecho de que el oxígeno pueda desarrollarse en ausencia de luz solar y de seres vivos pone en tela de juicio nuestro conocimiento fundamental sobre el funcionamiento de los ecosistemas de las profundidades marinas. En los inicios de la historia de la Tierra, cuando la atmósfera era deficiente en oxígeno, esto podría ayudar a explicar cómo sobrevivió la vida. Incluso podría plantear la posibilidad de descubrir vida en mundos oceánicos como Europa o Encélado, donde la luz solar nunca penetra. Sin embargo, podrían existir procesos químicos que sustentan la vida. La CCC pasó abruptamente de ser un prometedor lugar minero a un laboratorio natural que reveló procesos inéditos. El deseo de los mineros por estos nódulos metálicos podría ser un factor que contribuye al enigma, ya que podrían interactuar inesperadamente con el agua salada. Este descubrimiento es un indicador alarmante de que, a pesar de nuestra era actual de tecnología sofisticada, aún existen muchos enigmas importantes en las profundidades oceánicas. El modelo del océano. Las leyes estaban cambiando en el fondo oceánico profundo. Una revelación sorprendente cayó sobre el equipo de estudio mientras revisaban las lecturas más recientes de sus drones de aguas profundas. El fondo estaba transformándose activamente en formas geométricas complejas que desafiaban toda explicación natural. No era simplemente inerte bajo 5 kilómetros de agitadas aguas negras. Eso es una batería de vehículo eléctrico en una roca. Lo es, pero es un hermoso trozo de nódulo. Del lodo surgieron espirales tan precisas como las conchas de los nautilos, dispersándose como si los planos de una ciudad fueran cuadrículas con ángulos casi perfectos de 90 grados. Los matemáticos se maravillarían ante las intrincadas teselaciones creadas por las crestas entrelazadas. La organización no coincidía con la composición mineral del lecho marino adyacente. La propia roca parecía haber optado por plegarse en algo más intencionado. Sweetman cambiaba constantemente sus gafas como si las imágenes pudieran cambiar. Dijo: «Esto no es erosión aleatoria, parece algo diseñado». La incomodidad se apoderó del equipo cuando comparó imágenes obtenidas con apenas horas de diferencia. Los patrones estaban cambiando. No radicalmente, pero definitivamente. Las crestas se extendían como dedos de cristal en lento desarrollo, las cuadrículas ampliaban sus límites y las espirales estrechaban sus curvas. Mientras el lecho marino se reconstruía con cuidado glacial, configuraron la fotografía continua a intervalos y observaron una quietud atónita. «Ya no estamos estudiando geología», dijo un miembro de la tripulación. «Observamos cómo la Tierra piensa a cámara lenta. Los datos electromagnéticos mostraron una relación mucho más extraña. Pequeñas variaciones en los métodos del campo magnético local coincidían con cada pequeño cambio en los patrones, lo que indicaba un vínculo oculto más profundo entre la forma y la energía. Había un patrón claro en los cambios. Un estallido de energía seguido de movimiento y luego silencio una y otra vez, como el latido de un gigante dormido. El equipo descartó toda explicación tradicional noche tras noche. No había señales de calor que refutaran la actividad hidrotermal. No había rastros químicos ni emisiones de gases. La ausencia total de corrientes anuló los efectos de las mareas. Existe una prueba física irrefutable de la fuerza que estaba cambiando el fondo del océano, aunque actuaba al margen de los procesos geológicos establecidos. Cuando examinaron mapas de reconocimiento de décadas anteriores, fue el último detalle aterrador. Los datos de archivo siempre habían mostrado los patrones, que eran menos nítidos y más simples. No se trataba de un fenómeno novedoso, había estado expandiéndose, creciendo. ¿Durante cuánto tiempo estuvo evolucionando bajo la atención humana? Y ahora que las cámaras de los investigadores lo enfocaban, los patrones parecían cambiar más rápidamente, como si reaccionaran a su mirada en la sala de control. ¿Eran participantes u observadores que descartaban a los sospechosos vivos? Encontrar la mejor explicación lógica es lo primero que hacen los científicos cuando ocurre algo inesperado. El sospechoso lógico de las extrañas lecturas de oxígeno provenientes de las profundidades del Océano Pacífico era la vida, concretamente la vida microbiológica. A pesar de su crudeza y lejanía, las profundidades marinas están lejos de estar muertas. Se han encontrado microbios en algunos de los lugares más hostiles del planeta, incluyendo suelos subterráneos y secos, dentro del hielo ártico e incluso cerca de fuentes hidrotermales en ebullición. Muchos de estos microbios pueden vivir sin oxígeno ni luz solar,
En cambio, dependen de procesos químicos basados en azufre, metano o hierro. Por lo tanto, las bacterias eran el sospechoso obvio cuando el Dr. Andrew Sweetman y su equipo de la Asociación Escocesa de Ciencias Marinas observaron que los niveles de oxígeno aumentaban en cámaras cerradas, ubicadas a gran profundidad, bajo la zona de Clarion Clipperton. ¿Era posible que un extraño microorganismo fuera la respuesta a este enigma? En la oscuridad, mientras residía en el sedimento del fondo, los investigadores iniciaron una nueva ronda de pruebas para verificarlo. Para determinar si el fenómeno persistía, se propusieron erradicar toda la vida dentro de las cámaras. Fue un enfoque deliberado. Aplicaron biocidas, sustancias diseñadas específicamente para esterilizar hábitats, a las cámaras bentónicas. Los aparatos contenían una muestra de sedimento y agua salada del fondo oceánico. En pruebas controladas, se sabe que estas sustancias, al romper sus membranas celulares o interferir con su metabolismo, neutralizan los microorganismos. En esencia, los investigadores limpiaban el limo para garantizar que ningún ser vivo pudiera distorsionar los hallazgos. Este fue un paso importante tras eliminar toda vida biológica de la ecuación. Si los niveles de aire seguían aumentando, entonces algo más, algo inerte, tenía que ser el culpable. Con cuidado, las cámaras tratadas se sumergieron de nuevo hasta el fondo, a unos 5.000 metros bajo la superficie del océano. Los sensores permanecieron en la Tierra y comenzaron a recopilar información. Los científicos regresaron a bordo del buque de investigación. Todos anticipaban que los niveles de aire se mantendrían constantes o disminuirían gradualmente en ausencia de actividad microbiana. Esta vez, sin embargo, cuando se recibieron los datos, los hallazgos fueron todo menos típicos, y esto reescribiría la historia. El contenido de oxígeno en las salas estériles y cerradas aumentó como antes, no de forma abrupta, sino de forma incuestionable y lenta. El patrón era evidente. A pesar de la retirada de todos los sospechosos microbiológicos de la escena, la extraña tendencia persistió. Ya no se trataba solo de una lectura extraña ni de un equipo defectuoso. La observación era ahora rutinaria, respaldada por estrictos procedimientos de control y reproducida en entornos cuidadosamente supervisados. Sin embargo, no tenía ningún sentido tradicional. Los científicos intensificaron sus esfuerzos, realizaron más controles, utilizaron diversas técnicas y dosis para repetir la esterilización. Para eliminar los impactos locales, modificaron la ubicación y el tamaño de las cámaras en varias regiones de la ZCC. Sin embargo, el resultado fue el mismo, independientemente de lo que intentaran. Donde no debería estar, aparecía aire, y el misterio se complejizó. ¿Qué otra cosa podría ser, si no microbios? Junto con otros equipos oceanográficos y expertos, el Dr. Sweetman y sus colaboradores comenzaron a comparar datos. Hablaron con geólogos, químicos y biólogos de aguas profundas y examinaron conjuntos de datos históricos. ¿Existe algún proceso químico que genere gases? ¿Se produjo una reacción entre el limo y el agua salada que nadie había observado antes? ¿O existía una explicación completamente diferente, algo que aún no habíamos encontrado? Era inquietante que no existieran razones biológicas. Puede tener consecuencias imprevistas y datos confusos. Sin embargo, tras descartar la posibilidad de que los microbios fueran los causantes, los investigadores tuvieron que enfrentarse a una realidad más difícil. Observaban un proceso que no se parecía a nada que hubieran observado antes en investigaciones de sedimentos marinos. Era como perseguir a un fantasma. Sin embargo, los datos eran veraces. El mismo patrón extraño se mantuvo independientemente de cómo alteraran el entorno, incluyendo la eliminación de vida, la alteración de las condiciones de presión, la modificación de los modelos de temperatura y las pruebas en otras áreas. Dentro de cavernas enterradas bajo miles de metros de agua, el oxígeno aumentaba lenta y silenciosamente. Al mismo tiempo, el equipo de estudio comenzó a sentirse cada vez más entusiasmado. Este era el comienzo de algo mucho más significativo que un suceso aislado. La causa del aumento de los niveles de aire parecía ser extensa, fiable y constante en todas las ubicaciones de prueba. Era un suceso que exigía una nueva interpretación. Ahora, los investigadores tenían una nueva pregunta. ¿Hay algo más que el fondo marino pueda estar ocultando además del potencial económico? El enigma en torno al aumento de los niveles de oxígeno persistía. Dado que no había una causa biológica obvia y la química tradicional no podía ofrecer una solución satisfactoria, el grupo continuó trabajando
porque sentía curiosidad por saber qué fuerza invisible estaba cambiando sutilmente la química de las profundidades marinas. No porque estuvieran seguros de su trabajo. Hasta ese momento, solo tenían la certeza de que algo inerte simulaba el impacto de la respiración, exhalando aire en el oscuro entorno del fondo del océano. Fue inesperado. Fuera lo que fuese, la sorpresa continuaba. Una pista eléctrica. Cuando el Dr. Andrew Sweetman asistió a una presentación sobre minería en aguas profundas en 2022, escuchó algo extraño. Un orador se refirió casualmente a algo descubierto en el fondo del océano como baterías en una roca. Para Sweetman fue el tipo de comentario casual que lo detiene todo. Esta fuente de oxígeno producida por estos nódulos de manganeso. Este es del fondo del Océano Pacífico, donde Andrew Sweetman ha estado trabajando. Aunque era un cliché usado para explicar el complejo comportamiento de los minerales, su equipo de estudio había estado recopilando datos enigmáticos de la zona Clarion-Clipperton, una zona distante de topografía marina profunda entre México y Hawái. Tiene miles de kilómetros de ancho. Durante más de un año, esta zona, que anteriormente había atraído la atención empresarial por sus recursos minerales inexplorados, se convirtió en el centro de un asunto completamente distinto. Sin embargo, la minería no era una preocupación para el equipo de Sweetman. Las extrañas lecturas de la CCZ los habían estado confundiendo. La mayoría de los científicos consideraban previamente que los grumos estaban inactivos. Sin embargo, ¿y si estuvieran activos? El equipo era consciente de que la interacción del agua salada con algunos minerales puede provocar la producción de pequeñas corrientes eléctricas. Sus pruebas arrojaron hallazgos sorprendentes, aunque no pretendían serlo. En ciertas circunstancias, su espécimen mostró indicios de pequeñas corrientes eléctricas. Aunque no tangibles, esto no solo fue fascinante, sino que alteró por completo nuestra percepción de estos componentes de las profundidades marinas. Podrían ser más que simples depósitos metálicos. Podrían ser participantes activos de su entorno. Este hallazgo plantea un gran número de nuevas preguntas. ¿Qué efectos tiene esta actividad eléctrica en los extraños animales que habitan estas zonas? ¿Qué papel desempeña en la química de las profundidades oceánicas? Y, lo más importante, ¿qué consecuencias imprevistas puede tener la minería de estos objetos en este frágil ecosistema? Resultó que la observación era más cierta de lo que se creía. Ha servido como recordatorio para los científicos de que aún existen misterios que apenas estamos empezando a comprender, incluso en los rincones más profundos de la Tierra. Debemos asegurarnos de comprender completamente este entorno antes de empezar a alterarlo. Parece que aún nos aguardan muchas sorpresas en las profundidades oceánicas. Hasta el momento, ningún miembro del equipo estaba dispuesto a hacer especulaciones públicas. La ciencia aún estaba en desarrollo y el fenómeno era demasiado esquivo. Sin embargo, lo que antes se descartaba como trasfondo geológico y sin relación con los misterios que investigaban, de repente acaparó toda su atención. Habían descubierto una pista, no una conclusión. No obstante, brindó una nueva vía de investigación muy útil en el campo de la ciencia, una diferente a las que se habían intentado anteriormente.